De mendigo negro a hombre millonario. La historia que inspira a toda América Latina. ¿Quién hubiera imaginado que una mujer de 78 años, atrapada en la piel de la derrota y el abandono, se convertiría en el centro de una historia más increíble que cualquier telenovela? Doña Elsa, una mujer adinerada, dueña de una fortuna que resplandece en su imponente mansión, llevaba meses encerrada en una rutina tétrica. La vida la había golpeado con un accidente cerebrovascular brutal que la dejó paralizada, inmóvil, atrapada en un cuerpo que no respondía y en una soledad que devoraba el alma. Sus días transcurrían en un silencio helado, sin más compañía que los susurros de sus recuerdos y la mirada ausente de quienes la rodeaban. Los médicos ya habían dado por perdido cualquier rastro de movimiento en sus piernas, pero algo iba a romper esa certeza absoluta. Una tarde fría, en un parque gris de la ciudad, la escena que cambió todo comenzó como un suspiro perdido en el viento. Doña Elsa estaba, algo que ella había enterrado en su incredulidad y desesperanza. El parque se quedó en silencio, como si el mundo contuviera la respiración. Ella sintió un escalofrío. Sus piernas se estremecieron con una fuerza que no recordaba. Un nudo gigantesco se aprisionó en su garganta, mientras lágrimas silenciosas comenzaron a brotar de sus ojos. Motivada, Elsa decidió comenzar un martirio lleno de esperanzas nuevas. Un proceso de rehabilitación que parecía más un combate contra la muerte misma. Pero cuando quiso encontrar a David para agradecerle, el niño había desaparecido como un fantasma. No paró. Buscó en cada rincón, bajo cada banco, entre las sombras de escondenados olvidados. Lo encontró, finalmente, golpeado y solo, un cuerpo pequeña y frágil en medio del mundo cruel. Fue en ese instante cuando decidió algo que nunca imaginó. Lo adoptaría. David no iba a ser solo una chispa. Sería el fuego que renovara su existencia. Pero no todos estaban listos para esta revolución. Luciana, la hija de Elsa, reaccionó con furia y miedo. Convencida de que David solo quería manipular a su madre enferma, empezó una batalla ante abogados y jueces que parecía destinada a quebrar la frágil esperanza del dúo. La tensión se espesaba. Importaba más que nunca, y entonces llegó la bomba. David era hijo de Sida, una antigua empleada de la familia, una verdad oculta en los cajones más profundos del pasado, un secreto que hacía crujir los cimientos de la rica familia de Elsa. Ahora, entre el ruido de los murmullos, las amenazas legales y la lucha interna, Elsa y David comienzan a tejer un camino incierto hacia la transformación. Pero el futuro es un misterio oscuro y la familia, esa que debería ampararla, parece lista para partirla en pedazos. ¿Podrá Elsa mantener firme esa chispa? ¿Qué secretos escondió el pasado y qué precio deberán pagar por enfrentarlo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La sala estaba cargada de tensión. Elsa miraba a su hija, Luciana, y a David, su pequeño nuevo mundo, como si todas sus emociones se estuvieran entrelazando en un nudo imposible de deshacer. Los gritos de Luciana llenaban el aire, acusaciones de manipulación y engaño, mientras David
Nervioso, intentaba aferrarse a la mano de su nueva madre. Elsa sentía el calor del conflicto, como si un volcán estuviera a punto de estallar. No sabes lo que estás haciendo, mamá. No puedes dejar que un desconocido controle tu vida, decía Luciana, sus ojos llenos de rabia y miedo. Pero en el fondo, Elsa sabía que David había despertado algo en ella que había permanecido dormido por demasiado tiempo. ¿Su qué? Y entonces, como si el universo decidiera interrumpir ese momento de confrontación, sonó el timbre de la puerta. Un sonido frío, cortante, que resonó en las paredes del hogar como un eco ominoso. Elsa giró su cabeza, intrigada y asustada. ¿Quién podría ser a esa hora? Luciana lanzó una mirada retadora a su madre, su decoro momentáneamente olvidado. No pienso dejar que entre más intrusos en nuestra casa, dijo mientras avanzaba hacia la puerta. Elsa la siguió con la mirada, sintiendo una mezcla de desesperación y curiosidad. Cuando Luciana abrió la puerta, el aire pareció espesarse. Un hombre alto y delgado, con un abrigo oscuro, estaba de pie en la entrada. Su rostro era suave y amable, pero sus ojos, ¡oh! Sus ojos brillaban con una intensidad que ponía la piel de gallina. En su mano sostenía una carta que le ofreció a Luciana como un regalo maldito. ¿Quién eres?, preguntó Luciana, frunciendo el ceño, abriendo la puerta con un golpe seco. Soy Miguel, respondió el hombre, su voz cargada de un énfasis inusual. Vengo a hablar de la herencia de doña Elsa. Un escalofrío recorrió la espalda de Elsa. ¿Herencia? ¿Acaso ya no tenía suficiente con todos los problemas que enfrentaba? David se movió al lado de Elsa, aprisionando su mano entre las suyas. ¿Qué quieres decir? No tenemos nada que ver contigo, replicó Luciana, su voz ahora en un tono defensivo. No lo sabía hasta hoy. Pero la fortuna de su madre no es solo de ella, dijo Miguel, dejando caer la bomba. Hay un secreto, uno que afectará cada parte de sus vidas. David, aquí presente, no es un extraño. Es el verdadero heredero. Elsa sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. Se tambaleó un poco tratando de procesar la enormidad de sus palabras. Miguel podía ver su confusión y su mirada se endureció. Es hijo de Sida, pero no del modo que ustedes piensan. Hay detalles que nunca conocieron. Quien realmente controla la fortuna de la familia de Elsa no es ella, sino David, dijo marcando cada palabra con una precisión aterradora. Las palabras flotaron en el aire, llenando la habitación de un terror que parecía irreal. Luciana se quedó sin habla, incapaz de reaccionar. Elsa sintió que su pecho se encerraba, atrapando la respiración dentro de ella. ¿Era verdad? ¿David tenía más que ver con su vida de lo que pensaba? ¿Y qué significaba eso para ellas dos? El silencio se rompió por los murmullos de Luciana, quien finalmente encontró su voz. «Esto es una locura. Es imposible. No puedes creerle». «No hay nada imposible, Luciana. Necesito saber más», respondió Elsa, visiblemente agitada. David, con su mirada pequeña y asustada, observaba la tormenta desarrollándose a su alrededor. Miguel sonrió, pero había un aire de tristeza en su gesto. El futuro de la familia está en este niño. Y ustedes tienen que decidir, ¿lo rechazan o se abrazan a la verdad que los podría unir? Elsa sintió un nudo en el estómago. Sabía que la vida que había empezado a construir con David estaba a punto de cambiar para siempre. Sin embargo,
La verdad parecía tan dolorosa, tan desgarradora, que apenas podía imaginar lo que vendría después. La pregunta que resonaba en su mente era aterradora. ¿Estaría dispuesta a sacrificarlo todo por un pasado que no comprendía del todo? ¿Permitirá que el amor que comenzó a florecer se convierta en una sombra oscura, amenazando con consumir sus vidas? Y mientras poco a poco se perdía en su propio mar de pensamientos, la puerta se cerró de golpe, dejando un eco de incertidumbre en la habitación. La puerta se cerró, dejando un eco de tensión flotando en el aire. Elsa sentía que su mundo se tambaleaba. La revelación de Miguel había reconfigurado todo lo que sabía sobre su vida y sobre David. ¿Era cierto? ¿El niño que había traído luz a su oscuridad realmente poseía la llave de su fortuna? «¡De esto no puede ser!», gritó Luciana, intentando recobrar la cordura en medio del caos. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de incredulidad. ¿Cómo es posible que un niño de la calle sea el heredero de nuestra fortuna? David, apretando la mano de Elsa, miraba a todos con ansiedad. No comprendía todo lo que estaba sucediendo, pero sentía el peso de la tensión como un manto pesado. El rostro de Miguel, en contraste, permanecía serio, como si ya supiera que estaba a punto de armar un rompecabezas aún más complicado. «Lo lamento, pero esta verdad no se puede ignorar», dijo Miguel, su voz clara y firme. «Fida, la madre de David, ocultó este secreto incluso de ustedes. La verdadera historia de la fortuna de doña Elsa está ligada a su familia de maneras que nunca imaginaron». «¿Qué más escondía Fida?», preguntó Elsa, su voz temblando. El aire se sentía pesado, como si una tormenta inminente se avecinara. «Hay documentos, pruebas que demuestran que David no solo tiene derecho a la herencia, sino que, de hecho, es el verdadero propietario, según un acuerdo establecido». Elsa se sintió mareada. Un laberinto de secretos y mentiras giraba a su alrededor, pero no había tiempo para procesar nada. «¡No puedes estar hablando en serio!», gritó Luciana. «¡Eres un estafador! No puedes simplemente venir aquí y arruinar nuestra vida con tus cuentos». Pero en ese instante, el sonido de un llanto desgarrador inundó la habitación. Era un llanto familiar, pero distante, resonando desde el fondo de la casa. Elsa se estremeció. Era una voz que nunca había querido escuchar. La voz de Sida. «¿Qué? ¿Qué es eso?», murmuró David, con los ojos ampliados por el temor. Elsa se giró hacia la dirección del sonido, su corazón golpeteando con fuerza. Luciana se quedó paralizada, sin saber si enfrentar ese eco del pasado o seguir debatiendo con el extraño. Sin poderlo evitar, Elsa se levantó con un esfuerzo sobrehumano y dirigió sus pasos hacia el pasillo. Con cada paso, su corazón latía en su pecho, y el llanto se hacía más intenso, más próximo. Luciana y David la siguieron, pero el ambiente se sentía como un túnel oscuro cargado de misterio. Al llegar a la puerta del cuarto de invitados, el llanto se convirtió en un grito. Elsa apenas podía abrir la puerta. La manija parecía tener un peso que nunca había sentido. Finalmente la empujó, y lo que vio la dejó helada. En la cama, con un rostro demacrado y pálido, estaba Sida. Pero no estaba sola. A su lado, una niña pequeña, con ojos grandes y tristeza en su mirada, estrechaba la mano de su madre. «David,
Mi niño, ven, dijo Zida, su voz quebrada, resonando en la habitación. Tienes que saber la verdad sobre tu origen. Ella es tu hermana, la hermana que no conocías. La habitación quedó en un silencio sepulcral, un parpadeo de incredulidad compartida. David, la chispa de esperanza de Elsa, ahora se encontraba en el epicentro de una revelación desgarradora. Elsa sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué? —Hermanos —murmuró Luciana, su rostro pálido como un papel. Elsa miró a David, que ya no era solo un niño de la calle, sino algo más complicado, algo que amenazaba con desmoronar sus vidas. La mirada de él se llenó de confusión, buscando respuestas en el caos que los rodeaba. Zida, con voz muy débil, continuó: David, eres el hilo que une todo esto. Tu vida es más valiosa de lo que jamás imaginamos. La pensión estalló en 1000 fragmentos, dejándolos atónitos. ¿Podrían enfrentarse a esta nueva realidad? ¿Qué secretos más guardaba el pasado? Elsa sintió que la sala giraba y su mente colapsaba. La nueva culpa, el odio y el amor, todo se entremezclaba como un torbellino. Ella no podía saber que en el fondo de la verdad se anidaba un secreto aún más oscuro que podría hacer temblar los cimientos de su familia. Y mientras las palabras de Zida flotaban en el aire, Elsa comprendió que la lucha apenas comenzaba. La vida nunca más sería la misma. La habitación quedó en un silencio sepulcral, y la revelación de Zida flotó en el aire como un espectro. David, con la mirada fija en su madre y su hermana desconocida, parecía un niño a punto de desmoronarse. Elsa sentía que el nudo en su pecho se apretaba más. ¿Hermanos? ¿Qué significaba esto para ella y para Luciana? Luciana, en su confusión, se quedó inmóvil, como si una tormenta la hubiera atrapado. Elsa sintió que el tiempo se detuvo, y el llanto de Zida reverberaba en sus oídos. Pero de repente, una fuerte explosión sacudió la casa. Las ventanas temblaron, y un grito desgarrador cortó el aire como un cuchillo. Sin pensarlo, Elsa y todos en la habitación se vieron vuelta hacia la fuente del sonido. Desorientados y aterrados, el estallido había venido de la cocina. Una nube de polvo y escombros se elevaba mientras un fuego comenzó a engullir el espacio. —¡David, ven aquí! —gritó Elsa, saltando hacia él. Pero su voz se ahogó por el caos. Las llamas se estaban extendiendo rápidamente, como si fueran criaturas salvajes, devorando todo a su paso. Desesperada, tomó la mano de David y lo arrastró hacia la salida, sintiendo el calor en su rostro. —¡Mamá, no! Luciana había perdido el control, tratando de correr hacia la cocina, pero Elsa la detuvo. —¡Es peligroso! ¡Tenemos que salir ya! La hija de Elsa se resistió, pero en su interior también había miedo. El fuego rugía, devorando el aire, y la sala se llenaba de humo denso. Era como un monstruo que amenazaba con tragarse todo lo que conocían. —¡Cuidado! ¡Tenemos que salir por la puerta de atrás! —susurró Elsa, su corazón latiendo con fuerza, mientras guiaba a David y Luciana. Pero en ese momento, la pared de la cocina se desplomó con un estruendo ensordecedor y la casa tembló. —¡Mamá! —gritó David, buscando la protección de Elsa mientras el pánico se apoderaba de todos. Mientras corrían, un grito resonó. —¡Zida! Elsa se dio vuelta instintivamente, el rostro de su antigua empleada reflejando miedo y dolor. Zida intentaba levantarse de la cama, luchando contra la debilidad que la mantenía prisionera. Elsa sintió que su corazón se partía. La mujer que había traído la luz a su vida
ahora estaba atrapada en la oscuridad. «Sida, ven», pero la habitación parecía un abismo, y la puerta del pasillo se cerró de un golpe, como si algo más oscuro que el fuego estuviera empeñado en mantenerla fuera. De repente, un grito, pero no de Sida. Una voz familiar, un eco que resonaba en la mente de Elsa. «No, no puedes dejarme aquí». El grito venía de un rincón de la casa, y Elsa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Es posible? Su cuerpo se tensó, un temor creciente inundó su mente. El llanto de Sida se había transformado en una súplica, pero ahora era otro grito, uno que nunca esperó escuchar. «¡David!». Elsa lo tomó del brazo y lo arrastró hacia la salida, mientras Luciana miraba con los ojos desorbitados. «¿Qué pasa?». «No». Fue lo último que escucharon de Sida, antes de que el fuego consumiera el resto de la habitación. Un silencio inquietante envolvió a todos cuando finalmente llegaron al exterior. El aire fresco parecía un alivio a su lado, pero el horror del instante anterior los perseguía. David aún sostenía la mano de Elsa, pero sus ojos estaban llenos de confusión y pánico. «¿Qué ha pasado?», balbuceó mientras la casa ardía. Elsa se dio cuenta de que, en medio del caos, la lucha por la herencia de David, los secretos ocultos, todo era ahora insignificante. Algo había cambiado en su interior, algo devastador. Se dio vuelta para mirar la casa ardiendo y recordó todo lo que había luchado por mantener a su familia unida. Pero en ese instante se dio cuenta de que las llamas no solo consumían la casa, sino también todo lo que creían saber sobre ellos y sobre ella misma. De repente, un hombre apareció entre la multitud que se había reunido, y su rostro le resultaba familiar. Era Miguel, el desconocido que había traído la noticia de la herencia. «¿Qué ha sucedido?», exclamó, sus ojos llenos. Pero en su mirada había algo más. «¡Propósito! ¿Por qué estás aquí? ¿Qué sabes de esto?», gritó Elsa, sintiendo que el vacío en su pecho se llenaba de preguntas. Pero Miguel solo la miró y con un tono oscuro dijo: «Esto no es un accidente. Nunca lo fue». Las palabras cayeron como un peso sobre ellos. Elsa sintió que todo en su mundo se desmoronaba, mientras se preguntaba cuál era realmente el secreto que ligaba a David con su familia. ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? La noche cayó, y el eco del pasado perseguía a todos los que respiraban en medio de las sombras. ¿Podrían entender lo que realmente les esperaba en ese caos? Todo lo que cada uno conocía, todos los lazos que habían formado, parecían estar en juego. La verdad se estaba acercando, y el precio que debían pagar era más alto de lo que jamás imaginaron. La habitación quedó en un silencio sepulcral, y la revelación de Sida flotó en el aire como un espectro. David, con la mirada fija en su madre y su hermana desconocida, parecía un niño a punto de desmoronarse. Elsa sentía que el nudo en su pecho se apretaba más. ¿Hermanos? ¿Qué significaba esto para ella? ¿Y para Luciana? Antes que alguien pudiera responder, un estruendo aterrador sacudió la habitación. La pared estalló con un crujido ensordecedor, y una nube de humo y polvo se alzó como un monstruo devorador. Elsa miró horrorizada cómo el fuego, voraz y sin piedad, se desataba desde la cocina. Era como si la casa misma estuviera gritando, como si el destino les estuviera advirtiendo. «¡David, ven aquí!», gritó Elsa, con el corazón desbocado. Agarró la mano de David, y él temblando se aferró a ella.
Pero Luciana, paralizada por el miedo, quedó mirando hacia la puerta del cuarto, donde Zida intentaba levantarse. «¡Mamá! ¡Déjala! ¡Tenemos que salir!» Luciana suplicó, su voz rota. Pero la culpa atravesaba a Elsa como un puñal. «¡No puedo dejarla!» gritó. Sin pensarlo, se dio la vuelta, pero el fuego comenzaba a llenar la habitación, y el calor era insoportable. «¡Zida, ven aquí!» se atrevió a llamar, pero no hubo respuesta. Luego, como si el tiempo se detuviera, la puerta se abrió de golpe. Era Miguel, que entró corriendo, su rostro pálido y decidido. «¡No hay tiempo! ¡Salgan ahora!» A medida que las llamas crecían, lo que menos querían era perder más tiempo. Pero antes de que pudieran moverse, un grito ahogado resonó tras ellos. Era Zida, que había logrado levantarse, y la niña pequeña a su lado, su rostro pálido. «David, ven aquí», rogó, con lágrimas desbordando sus ojos. La escena era un caos absoluto. Miguel la miró, y el horror apareció en su rostro. «¡No puedes hacer esto! Es un peligro». Pero Zida, aferrada a su hija, se estaba levantando cada vez más, y la desesperación en sus ojos era palpable. «Tú eres el verdadero hijo. David, si no me escuchas, te perderás a ti mismo». Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. David palideció, su rostro reafirmado en confusión absoluta. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» El niño dio un paso atrás, como si intentara escapar de su propia historia. «David, escúchala», gritó Elsa, intentando controlar el tumulto que dominaba a todos. Pero de repente el fuego avanzó, lamiendo los muebles. La ventana estalló, y un estruendo ensordecedor sacudió el ambiente. En medio de eso, una luz cegadora emanó del cuarto. Elsa y todos se giraron hacia Zida, que parecía brillar con una intensidad inesperada. Y en ese momento, un rayo de luz se disparó hacia ella, como un rayo fugaz del cielo. Elsa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su corazón latía descontrolado. Y ella se dio cuenta de que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. «¿Qué está pasando?», Luciana gritó, mientras todo se transformaba en caos. La figura de Zida comenzó a desvanecerse, y con ella la pequeña niña. Era como si una corriente de energía recorriera la habitación, llevándose el horror y revelando una verdad nueva. «¡No! ¡No te vayas!». Elsa extendió su mano, pero el estruendo se combinó con el llanto de Zida, y la habitación comenzó a colapsar. En un instante, todo había cambiado. La luz se extinguió, y con ella, la imagen de Zida y su hija quedó atrapada en la mezcla de miedo y confusión. «¿Dónde están? ¿Qué pasa aquí?». David apenas podía aferrarse a la realidad. Y en ese instante, Miguel hizo una revelación más. Un secreto que desdibujó todo lo que creían saber. Zida no es quien pensaban. Ella es parte de algo mucho más grande. Algo que incluye a cada uno de ustedes. Ustedes están vinculados de formas que no comprenden. Tú, David, eres el portador de la verdad. Antes de que alguien pudiera responder, la casa se estremeció nuevamente, y mientras las llamas aumentaban de intensidad, un ruido cortó el aire. Era como un rugido, una presencia que parecía haber sido «Esto apenas comienza, y el verdadero enfrentamiento está por llegar. Necesitamos actuar rápido». Elsa sintió que su corazón se hundía. Con cada palabra la incertidumbre crecía, y la lucha real por su vida y la de su familia apenas comenzaba.
qué secretos les esperaba en el camino. ¿Cómo enfrentarían todo esto? Todo lo que antes creían sólido ahora estaba en el aire, balanceándose entre la esperanza y el horror. La habitación quedó en un silencio sepulcral, y la revelación de Sida flotó en el aire como un espectro. David, con la mirada fija en su madre y su hermana desconocida, parecía un niño a punto de desmoronarse. Elsa sentía que el nudo en su pecho se apretaba más. ¿Hermanos? ¿Qué significaba esto para ella y para Luciana? Antes que alguien pudiera responder, un estruendo aterrador sacudió la habitación. La pared estalló con un crujido ensordecedor y una nube de humo y polvo se alzó como un monstruo devorador. Elsa miró horrorizada cómo el fuego, voraz y sin piedad, se desataba desde la cocina. Era como si la casa misma estuviera gritando, como si el destino les estuviera advirtiendo. «¡David, ven aquí!», gritó Elsa con el corazón desbocado. Agarró la mano de David y él, temblando, se aferró a ella. Pero Luciana, paralizada por el miedo, quedó mirando hacia la puerta del cuarto, donde Sida intentaba levantarse. «¡Mamá, déjala! ¡Tenemos que salir!», Luciana suplicó, su voz rota, pero la culpa atravesaba a Elsa como un puñal. «¡No puedo dejarla!», gritó. Sin pensarlo, se dio la vuelta, pero el fuego comenzaba a llenar la habitación, y el calor era insoportable. «¡Sida, ven aquí!», se atrevió a llamar, pero no hubo respuesta. Luego, como si el tiempo se detuviera, la puerta se abrió de golpe. Era Miguel, que entró corriendo, su rostro pálido y decidido. «¡No hay tiempo! ¡Salgan ahora!». A medida que las llamas crecían, lo que menos querían era perder más tiempo. Pero antes de que pudieran moverse, un grito ahogado resonó tras ellos. Era Sida, que había logrado levantarse, y la niña pequeña a su lado, su rostro pálido. «David, ven aquí», rogó, con lágrimas desbordando sus ojos. La escena era un caos absoluto. Miguel la miró, y el horror apareció en su rostro. «¡No puedes hacer esto! ¡Es un peligro!». Pero Sida, aferrada a su hija, se estaba levantando cada vez más, y la desesperación en sus ojos era palpable. «Tú eres el verdadero hijo, David. Si no me escuchas, te perderás a ti mismo». Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. David palideció, su rostro reafirmado en confusión absoluta. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». El niño dio un paso atrás, como si intentara escapar de su propia historia. «David, escúchala», gritó Elsa, intentando controlar el tumulto que dominaba a todos. Pero de repente el fuego avanzó, lamiendo los muebles. La ventana estalló y un estruendo ensordecedor sacudió el ambiente. En medio de eso, una luz cegadora emanó del cuarto. Elsa y todos se giraron hacia Sida, que parecía brillar con una intensidad inesperada. Y en ese momento, un rayo de luz se disparó hacia ella, como un rayo fugaz del cielo. Elsa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su corazón latía descontrolado, y ella se dio cuenta de que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. «¿Qué está pasando?», Luciana gritó, mientras todo se transformaba en caos. La figura de Sida comenzó a desvanecerse, y con ella, la pequeña niña. Era como si una corriente de energía recorriera la habitación, llevándose el horror y revelando una verdad nueva. «¡No! ¡No te vayas!». Elsa extendió su mano, pero el estruendo se combinó con el llanto de Sida, y la habitación comenzó a colapsar. En un instante, todo había cambiado. La luz se extinguió, y con ella, la imagen de Sida y su hija
quedó atrapada en la mezcla de miedo y confusión. ¿Dónde están? ¿Qué pasa aquí? David apenas podía aferrarse a la realidad. Y en ese instante, Miguel hizo una revelación más, un secreto que desdibujó todo lo que creían saber. Sida no es quien pensaban. Ella es parte de algo mucho más grande, algo que incluye a cada uno de ustedes. Ustedes están vinculados de formas que no comprenden. Tú, David, eres el portador de la verdad. Antes de que alguien pudiera responder, la casa se estremeció nuevamente, y mientras las llamas aumentaban de intensidad, un ruido cortó el aire. Era como un rugido, una presencia que parecía haber sido liberada, como si los mismos secretos del pasado estuvieran echando raíces en su vida. No tengo idea de lo que implicará esto, pero hay algo más por descubrir, dijo Miguel con voz seria. Esto apenas comienza, y el verdadero enfrentamiento está por llegar. Necesitamos actuar rápido. Elsa sintió que su corazón se hundía. Con cada palabra, la incertidumbre crecía, y la lucha real por su vida y la de su familia apenas comenzaba. ¿Qué secretos les esperaba en el camino? ¿Cómo enfrentarían todo esto? Todo lo que antes creían sólido ahora estaba en el aire, balanceándose entre la esperanza y el horror. Y de pronto, en medio del bullicio y el caos, el sonido de un grito profundo que resonó desde el fondo de la casa atrajo la atención de todos. Era un lamento crudo, desgarrador, que llenó la atmósfera con un terror palpable. Elsa sintió un nudo en la garganta. ¡Sida!, soltó, esperando que tal vez su antigua empleada estuviese haciendo el último esfuerzo por salvarse. ¡No puede ser!, Miguel exclamó. Su rostro se había vuelto blanco. Eso no debería estar aquí. ¡Cuidado! De repente una sombra oscura emergió del resquicio de la cocina. Una figura colosal que se alzaba como un tormento, llenando toda la entrada con una sombra espesa y oscura. Elsa sintió que el aliento se le escapaba a medida que la figura se acercaba, emergiendo de las llamas con unos ojos brillantes que parecían atravesar su alma. ¡No! ¡Atrás!, gritó David, pero la figura se movía con una agilidad sorprendente, avanzando hacia ellos con un propósito aterrador. Elsa no podía creer lo que estaba viendo. Un ser envuelto en llamas y sombras que parecía estar hecho de los mismos miedos que habían atesorado durante años. Miguel retrocedió, incapaz de articular palabra. Esto no está ocurriendo. Debemos escapar ya. Pero ya era demasiado tarde. La figura extendió su brazo y un estallido de energía se desató, arrastrando a todos hacia el suelo. Elsa sintió un dolor agudo en el pecho y el mundo se volvió negro. Todo se desvaneció. Pero en la oscuridad, una voz resonó. La verdad es solo el comienzo. Y en ese instante, Elsa comprendió que ya nada volvería a ser igual. La oscuridad era abrumadora. Elsa, paralizada, sintió cómo el aliento se le escapaba mientras un vacío inmenso se apoderaba de ella. La última frase resonaba en su mente como un eco cruel. La verdad es solo el comienzo. Pero antes de que pudiera procesar ese pensamiento, una luz brilló intensamente frente a sus ojos. Cegadora y divina. Era un resplandor que parecía venir de las profundidades mismas de su ser. De repente, todo estalló en un caos. Fida, que antes parecía un reflejo, se desvaneció entre llamas y sombras. Sin embargo, lo que dejó atrás no fue solo un vacío, sino un estruendo que recorrió la casa. Elsa sintió una sacudida, como si el mundo se tambaleara, y fue cuando el horror ascendió. La figura que había emergido, envuelta en fuego,
alzó un brazo decidido hacia ellos. ¡No! Gritó Luciana, apretando los ojos con fuerza, como si desease hacer desaparecer la pesadilla que estaba presenciando. David, temblando, se aferró a la mano de Elsa, incapaz de comprender el paisaje del horror que se desplegaba ante ellos. Las llamas retumbaban, y en medio de ese abismo se alzó aquella sombra imponente que con un movimiento rápido se acercó más a ellos. «No puedo dejar que esto termine así», murmuró Sida en un susurro consumido por el fuego, su voz transformándose en un eco antes de desaparecer. Y en un instante, Elsa recordó esos momentos en que había sentido la vida regresar a sus piernas, recordando a David la chispa de esperanza. ¿Dónde estaba la luz ahora? El aire se volvió pesado, casi insoportable. Entonces sucedió. Un grito desgarrador rasgó la habitación, pero no provenía de Sida. Era la voz de Luciana, una mezcla de dolor y terror al ver lo que estaba pasando. ¡Mamá!, gritó con desesperación, sus ojos grandes, llenos de lágrimas. Elsa se dio la vuelta y lo vio. En un instante de horror absoluto, su propia madre, la mujer que la había concebido y amado, yacería atrapada entre las llamas. El terror le atravesó el pecho como un cuchillo. Un giro inesperado. La casa se desmoronaba. No solo el fuego consumía el espacio, sino que las murallas, los recuerdos, su historia, todo se desmoronaba ante sus ojos. Con el pánico alcoholizándose adentro, el corazón de Elsa se detuvo. ¡Mamá, no!, vio a Luciana caer. Pero no hubo tiempo. El abismo se hacía más profundo. Y mientras la figura monstruosa avanzaba, un murmullo latente emergió en su interior. «Es el miedo de lo que somos», susurró David temblando, como si tuviera verdaderas palabras del más allá. Elsa se giró para verlo, y en sus ojos brilla una luz que ella creía perdida. «Y lo que seremos», un destello. En medio de todo, esos ojos de Miguel se encontraron con ella. «¡Detente!», gritó de repente, como si pudiese detener la realidad misma. «El fuego no es lo que parece. Hay algo más en esto». Fue como si el tiempo hiciera una pausa, como si el universo le ofreciera una última oportunidad. «¿Qué quieres decir?», preguntó Elsa, el miedo martillando en su pecho. Y justo en ese momento el suelo se abrió con un estruendo, y en un instante desaparecieron, arrastrados por las profundidades del caos que se había desatado. Cayeron hacia un abismo oscuro. Supo que no había vuelta atrás. Mientras descendían, la luz se difuminó y se volvió un eco, como si la realidad se disolviera alrededor de ellos. Y en medio de su caída, algo en David brillaba con fuerza. Las sombras comenzaron a desvanecerse, revelando un pasaje antiguo, un lugar que nunca habían visto, un espacio donde lo imposible comenzaba a tomar forma. «David, tú eres el elegido», le habló Miguel con voz reverente. «Tú eres el verdadero heredero. Y no solo de la fortuna, sino de la vida misma. Todo comienza aquí». Y en ese instante, en la obscuridad del abismo que los rodeaba, se reveló la verdadera naturaleza de David. Era más que un niño de la calle. Era la clave, el vínculo que los unía a todos, y la historia que jamás pudieron imaginar se desató como un rayo. Elsa sintió que todo lo que conocía se desintegraba en la vorágine de secretos y misterios. Y cuando pensaron que todo estaba perdido, un destello iluminó el camino.
Justo frente a ellos, una línea de seres resplandecientes apareció, revelando lo que los esperaba. ¿Podrían enfrentarlo? La pregunta retumbó en las paredes del abismo, llenando el aire con nuevas posibilidades. ¿Quiénes somos realmente? La respuesta quedó suspendida entre ellos, mientras lentamente el suelo comenzaba a cerrarse nuevamente. La luz brillaba intensamente, deslizando sombras que danzaban sobre las paredes del abismo, mientras Elsa, David y Luciana caían. La energía del momento estaba cargada de secreto y promesas, como si el mismo destino estuviera envuelto en sus emociones. Pero en medio de la pulcritud de lo inesperado, una sensación de inquietud se arrastró por el aire. Algo no estaba bien. De repente, un grito desgarrador atravesó el espacio, resonando en sus oídos y sacudiéndolos con fu. Era un sonido que cortaba la respiración, como un eco de desesperación. Elsa sintió un nudo en el estómago cuando se dio cuenta de que el lamento venía de Sida. «¡Mamá!», gritó David, con la voz temblorosa. Las palabras invadieron la oscuridad como un rayo. «¡No! ¿Qué ha pasado?». Elsa miró a Miguel, su rostro reflejando comprensión y horror a la vez. «¿Por qué está llamando a David?». Pero Miguel no respondió. Su expresión se tornó sombría. Era evidente que el tiempo se había detenido para ellos, atrapados entre la tensión del pasado y el futuro. El abismo de la caída se volvió borroso, como si la realidad e ilusiones se fundieran, y un giro inesperado sacudió el corazón de Elsa. Delante de ellos, una imagen se materializó. Sida, con ojos desbordantes de angustia, y la niña pequeña a su lado, now visible, como si hubieran estado ocultas en las sombras. «David, ven aquí». La voz de Sida temblaba, cargada de dolor. Pero era el rostro de la niña lo que dejó a todos boquiabiertos. Su semblante era similar al de David, y de repente un escalofrío recorrió el cuerpo de Elsa. «¿Quién es ella?», preguntó, el eco de su voz reverberando en el ambiente pesado. David contuvo la respiración. «¿Tú eres mi hermana?». El resto de la sala se volvió un torbellino. La revelación fue como un trueno que retumbaba en sus corazones. Pero había algo más. La dulzura de la niña se transformó en una mirada intensa. «David, hay un secreto que cambiará todo». Sida se unió a su hija, intentando explicarse, su voz entrecortada. «David, no solo eres el portador de la verdad, eres también el último legado de una familia que ha padecido por siglos, y estás ligado a un poder ancestral que no conocías». Elsa retrocedió instintivamente, sintiendo cómo se escapaba el aire de su pecho. «¿Qué clase de poder?», murmuró, el terror apoderándose de ella. No podía ser. Todo lo que había vivido, la lucha por entender quién era, se desmoronaba bajo esa revelación. La casa, que una vez había sido un refugio, ahora parecía un laberinto de dolor. «¡Cuidado!», gritó Miguel, sacudiéndolos de su ensueño. «El tiempo se está acabando». Pero antes de que pudieran reaccionar, el abismo bajo sus pies se abrió aún más. Un estruendo sordo resonó, y la figura oscura que los había seguido hasta allí se lanzó hacia ellos con una velocidad sobrenatural. Con un movimiento brusco, David se interpuso entre la sombra y su madre. «¡No!», exclamó, su voz llena de valentía. Pero el horror se desató en forma de oscuridad voraz, tragando todo a su paso. Fue entonces cuando el giro más devastador ocurrió. En un instante, un resplandor oscuro envuelto de venganza emergió de la figura. Elsa cubrió sus ojos, pero no pudo reprimir el desgarrador grito de David. Al momento siguiente, el grito se tornó en un silencio profundo y aterrador. Todo cambió.
Cuando el dolor se desvaneció y Elsa se atrevió a abrir los ojos, la verdad desgarradora la bajó sin aliento. David y la niña no estaban. Sus lugares estaban vacíos, como si nunca hubieran existido. El terror nublaba su mente. ¿Dónde están?, preguntó, su voz quebrada, retumbando en el vacío. ¿Qué ha pasado? Una risa sutil y escalofriante resonó en la penumbra, llenando la habitación de una energía oscura. Elsa sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La verdad era solo el comienzo o el fin. La oscuridad se expandía, bajando como un telón, dejando a Elsa atrapada en un mar de incertidumbres. ¿Cómo podría enfrentar lo que había pasado? La lucha apenas comenzaba, y la revelación de que todo aquello era parte de algo mucho más grande la dejó en un estado de shock que no podía comprender. ¿Qué era real? ¿Qué secreto oculto se había desatado? La noche estaba lejos de terminar. La oscuridad era abrumadora. Elsa, paralizada, sintió cómo el aliento se le escapaba, mientras un vacío inmenso se apoderaba de ella. La frase resonaba en su mente como un eco cruel. La verdad es solo el comienzo. Pero antes de que pudiera procesar esa idea, una luz brilló intensamente frente a sus ojos, cegadora y divina. Fue como si el tiempo se detuviera, y aunque el horror parecía consumirlo todo, una claridad inesperada atravesó la penumbra. De repente, todo estalló en un caos. Sida se desvaneció entre llamas y sombras. La figura oscura que había aparecido antes avanzó, su silueta alargándose como una sombra al atardecer. Elsa se dio cuenta de que la impotencia podía ser peor que el miedo. Tenía que hacer algo, pero no sabía cómo. ¡Corre, David!, ordenó, girándose hacia su hijo adoptivo, con el corazón desbocado. Pero en su mirada había confusión, un temor que calaba hondo. Él, un niño tan valiente, ahora parecía un ave atrapada en una tormenta. La figura amenazante avanzaba, creciendo en tamaño y en oscuridad. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. La piel de Elsa se erizó. Era la voz de Luciana, su propia hija, resonando con terror. ¡Mamá! La desesperación se instaló en su pecho, una mezcla de pánico y culpa por no poder protegerlas a ambas. ¡No! Elsa se lanzó hacia Luciana, pero el fuego las separaba como un abismo. ¡Regresa!, gritó, y la imagen de su madre, atrapada entre sombras, se desgastó como una película desvanecida, llevándose con ella cualquier esperanza de salvarlas a ambas. Pero, en ese instante de horror, ocurrió lo inesperado. Con un estallido ensordecedor, el suelo se abrió, y en una fracción de segundo, un portal oscuro surgió del piso. Elsa sintió como si una fuerza invisible la empujara hacia atrás. ¡No! ¡No! ¡No!, gritó. Pero la fuerza del portal era devastadora. Y entonces, un movimiento fugaz, un destello brillante emergió del corazón del abismo. Era como si el mismo tiempo estuviera siendo desgarrado. ¡David!, gritó Elsa, viendo cómo su hijo comenzaba a perderse. Fue un instante eternamente breve, pero lo sintió como si todo se desmoronara. «Te necesito». La conexión entre ellos palpaba. Ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Y luego ocurrió. Un temblor sacudió el suelo. La figura oscura dejó escapar un rugido que llenó el aire, amenazando con desplazar todo a su paso. En un abrir y cerrar de ojos, un ser nacía de la sombra, separándose del oscuro. Era un reflejo de Elsa.
Lo que antes había asumido como un monstruo se transformó y su corazón se ahogó en horror. Era un reflejo distorsionado de ella misma, con ojos vacíos y una sonrisa sarcástica. «Hola, Elsa». La voz resonó, al mismo tiempo familiar y aterradora. «Creí que nunca regresarías». El frío le recorrió el cuerpo. «¿Qué? ¿Qué es?», tartamudeó, el miedo llenando cada rincón de su ser. La sombra sonrió con malicia y el aire se volvió pesado. «Soy el eco de tus decisiones, la parte de ti que nunca quisiste enfrentar. Y por cierto, David», empezó, girando su atención hacia el niño que temblaba, «es solo una pieza en este juego. La verdadera pieza eres tú». Elsa sintió que se le escapaba el aire, sorprendida por la revelación devastadora. «¡Cállate!», gritó, pero no era suficiente. La sombra se acercó, convirtiendo el espacio en un laberinto de confusión. «Lo que creías saber sobre tu familia, sobre tu vida, está en peligro de desvanecerse». David, con los ojos grandes como platos, tomó un paso atrás. «¿Qué significa eso?», preguntó con voz temblorosa. La sombra dejó escapar una risa escalofriante. «Significa que nunca estuviste realmente solo, David. Eres el legado de esta familia. Y lo que hay en ti podría cambiar el destino de todos. Pero Elsa no puede protegerte de la verdad. Su sombra, su miedo, está más cerca de lo que imaginas». Las palabras resonaban en la habitación como un eco ensordecedor. Elsa, parpadeando, sentía cómo se desmoronaba su mundo. «¡No!», gritó, una nueva ola de terror atormentando su corazón. La revelación era un veneno que fluía en sus venas. ¿Y si todo lo que creías sobre tu madre fuera una ilusión? La sombra avanzó, delineando lo que a cualquier otro le habría parecido una broma cruel. «Podrías ser más poderoso de lo que imaginas. ¿Y tu madre, bueno? Ella no es quien dice ser». Elsa sintió el frío envolverla. Era verdad. Todo lo que había creído seguro ahora se desmoronaba. Con cada verdad que se revelaba, una nueva pregunta la atravesaba. Y mientras las palabras flotaban en el aire, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. «¡Detén esto!», rogó, pero la angustia era creciente. La sombra dejó escapar un silencioso eco, soltando sobre ellos un manto de incertidumbre. «La verdad es solo el comienzo, Elsa. Lo único que queda es decidir qué harás con ello». Y con un destello cegador todo se desvaneció, dejando solo un vacío que prometía más caos, más traiciones. La verdad que creyó conocer se deslizaba entre sus dedos, y el futuro se volvió tan incierto como el propio abismo que ahora habitaba su vida. ¿Qué se suponía que iban a hacer? ¿Quién realmente era ella? Las preguntas quedaron flotando en el aire, mientras la oscuridad se tragaba a todos. La oscuridad se alzó como un monstruo devorador, apretando el pecho de Elsa hasta casi hacerle falta el aire. Estaba atrapada en un torbellino de confusión, temiendo lo que podía surgir de esa sombra que la miraba con desprecio. «Tú no eres como pensabas. Eres incapaz de proteger a tu hijo», le susurraba la sombra con una risa burlona, y Elsa sintió que el mundo se desmoronaba. «¡No lo creas!», gritó, pero su voz sonó frágil, como un eco perdido en la oscuridad que la rodeaba. David, paralizado, miraba la escena con horror. «¡Mamá, no dejes que se acerque!», apretaba su puño, intentando contener el miedo que emanaba. En ese instante, el grito de Luciana resonó nuevamente, llenando la habitación de agonía. Elsa sintió que la desolación la oprimía. «¡Luciana, aguanta!», gritó mientras la sombra avanzaba. Era un espectáculo aterrador,
un monstruo que avanzaba lentamente, disfrutando de su propio poder. Pero en el fondo, algo en Elsa se encendió. ¡Basta!, gritó con toda su fuerza. En el momento en que pronunció la palabra, una luz se encendió en el fondo de su ser, como si el amor que sentía por David y Luciana impulsara su voz. La sombra titubeó, como si se tambaleara ante el poder de su determinación. «Ven aquí, David». Y en ese instante, la figura oscura vaciló, permitiendo que David corriera hacia su madre. Elsa lo abrazó, sintiendo el temblor de su cuerpo. «Nunca te dejaré», le susurró al oído, y él asintió con lágrimas en los ojos. La sombra parecía debilitarse. «No puedes detenerme», vociferó, pero su voz se desvanecía. Elsa sintió que un agujero se formaba entre ella y la sombra. Un espacio que ofrecía esperanza. Con cada susurro, la luz crecía, intensificándose y llenando el vacío con brillo y calor. «Sida, necesitamos tu ayuda», gritó Elsa, sintiendo que la conexión con su antigua empleada se había forjado en toda lucha. Y justo en el momento más oscuro, ante sus ojos, la figura de Sida emergió del fuego, rodeada de una luz dorada. «No dejaremos que el miedo controle nuestra vida», decía, con la mirada firme. «Sí, la verdad nos unirá», gritó Elsa. El ambiente estalló en un brillo cálido. El amor y la fuerza de tres almas interconectadas creció, y juntos enfrentaron a la sombra. Se vio obligada a retroceder, su forma descomponiéndose en un mar de oscuridad, hasta que finalmente se desvaneció en un susurro, dejándolos establecidos en un resplandor de luz. El silencio llenó la habitación, pero no era un silencio de temor, era un silencio de paz. Luciana se acercó a su madre, los ojos llenos de comprensión. «¿Hemos vencido, mamá?», preguntó, temblando de emoción. «Sí, amor, juntos, siempre juntos», afirmó Elsa, sintiendo el abrazo de sus hijos. La verdad que habían compartido las había unido de maneras que nunca imaginaron. Había dolor, había sufrimiento, pero también había amor inquebrantable. Mientras el resplandor se desvanecía, cada uno se dio cuenta de que aunque el camino no sería fácil, estaban preparados. Las sombras del pasado se desvanecieron, y lo que quedaba era un nuevo comienzo. «Siempre seremos la familia que elegimos», prometió Elsa, y cada uno sintió esa conexión en sus corazones. Aunque el futuro era incierto, tenían su amor, y eso sería suficiente. Pero antes de que pudieran disfrutar de su victoria, un murmullo resonó en el fondo, como un eco lejano de secretos aún por descubrir. ¿Qué les traería el mañana? ¿Qué otras verdades estaban ocultas? Y mientras la luz se disipaba, una voz desconocida susurró: «La historia apenas comienza». Y ahí lo tienes. La angustia por lo que vendrá está en el aire. Pero antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora a este canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que llegarán, apretando el botón de suscripción. Aplasta el botón de like ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a crecer juntos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final lleno de misterio. Y no olvides compartir este video instantáneamente, con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Hazlo ya.